Hola queridos seguidores de nuestro canal, bienvenidos a nuestro canal. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí con una historia impresionante. En primer lugar, no olvides suscribirte a mi canal y dar me gusta a mis videos para este tipo de noticias actuales. Mira el video hasta el final, porque nuestro guapo actor tiene una entrevista de preguntas y respuestas sobre las incógnitas. Disfruta del espectáculo. Mira con quién se ha visto Aki Naki no Su, que se está preparando para regresar a las pantallas con la serie llamada El Juego de mi Destino. Se mostró en el centro comercial Sorlu el día anterior. Aquí están los invitados sorpresa de Aki no Su. Aki no Su dijo que había estado visitando a sus invitados del extranjero y que habían venido aquí para ir de compras. La madre y amiga de mi compañero de piso del extranjero vino a Estambul. También los estoy hospedando y dando la bienvenida aquí y tratando de mostrarles todo lo que pueda. Descripción encontrada. Aki Naki no Su, que ha ampliado su base de fans con la serie Pankai, ha estado enamorado de Sandra Pestemalcillan durante mucho tiempo. Aki Naki no Su, el personaje principal de la serie, se convirtió en el nuevo ídolo de los hispanos con la serie Pankai, que comenzó a transmitirse en el canal Telemundo, que atrae a los hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué es hispano? El término hispano apareció por primera vez en los Estados Unidos en la década de 1970. Es una palabra derivada o utilizada en su significado relacionado con España, los españoles y la cultura española. No se utiliza como un término racial. Sin embargo, muchas personas que definen el término hispano no aceptan que esta frase los represente. Como surgió el término hispano, por primera vez en los Estados Unidos, el término hispano fue utilizado por la Oficina de Población Americana. Hay aproximadamente 44 millones de personas que se identifican como hispanas en los Estados Unidos. Los estudios han demostrado que la población de hispanos pronto será mucho mayor. Elijo tener una postura equilibrada y distante. Esta situación a veces puede crear la percepción de que soy misteriosa. Sin embargo, mi objetivo es reflejarme hacia todos los que me siguen y apoyan. Peter Dinklage, quien protagonizó la serie de televisión Game of Thrones, dijo en una entrevista: como no había redes sociales en la era de Marlon Brando, cuando lo veíamos en el cine, comprábamos y creíamos en su personaje. Ahora, cuando se ve una publicación en Instagram el día antes del programa, a la audiencia le resulta difícil creer en el personaje que interpretas. Además, a veces las redes sociales pierden su función de herramienta y se convierten en un propósito. Incluso vivimos para ello. Por eso mantengo la distancia. Me preocupa mantener la conciencia de lo que me rodea y permanecer en el momento, en lugar de tener la cabeza ahí. Entonces, rompamos juntos el velo del secreto, seguro, según lo permitan las circunstancias. Risas, sabemos que es de Ankara. ¿Qué estás más allá? Tengo 31 años y soy hijo único. Mi madre se graduó en el conservatorio, pero se centró más en el doblaje artístico que en el teatro. Mi madre solía dar voz a las protagonistas femeninas de la mayoría de las series extranjeras traídas por TRT en el pasado. Mi padre era funcionario del gobierno. Durante el mandato de Ecevit, se desempeñó como vicepresidente de privatizaciones y asesor del primer ministro. Luego se trasladó al sector privado. Actualmente está descansando y tiene un guión en el que está trabajando. Cuando eras niño, tu pasión eran las matemáticas, ¿verdad? Sí, era un niño muy curioso en matemáticas y ciencias. ¿Por qué amaste? Porque disfruté resolviendo problemas. Si bien la física comenzó a darme un gusto en la escuela secundaria, después de un tiempo, la geometría entró en mi sangre y me encontré en las matemáticas. Mientras pensaba en lo que me mantendría con vida en el campo que estudiaré en la universidad, decidí estudiar matemáticas. Donde, después de mi aventura de un año en la Universidad de Wisconsin, fui a Santa Monica College. Luego me transferí a UC Berkeley para estudiar matemáticas aplicadas. La pantalla cerca de mi cara como se produjo la transición a la actuación después de tal formación. Mientras estudiaba en Berkeley, comencé a cuestionar lo que realmente quería. Creo que una persona está cerca de dar un paso hacia la vida, entrar en preguntas como ¿qué es lo que realmente quiero? Allí, tuve la oportunidad de hacer estas indagaciones dentro de mí mismo, lejos de voces externas. Pensé en mis posibles áreas laborales después de las matemáticas aplicadas. Uno de ellos fue la banca de inversión, y eso no me emocionó en absoluto. Gracias a algunos cursos selectivos que tomé en ese momento, también me interesé por el arte. Y me di cuenta de que también hay matemáticas en el arte y problemas por resolver. Resolver estos problemas requirió un esfuerzo mental, espiritual, emocional y físico. Esta situación me emocionó mucho, así que partí con ese combustible. ¿Cuál fue la reacción de la familia? Le conté a mi padre mi decisión mientras hablaba por video chat en Skype. Ups.
¿Qué hizo él? La pantalla se apagó en mi cara, risas tan agradable, como quedó convencido, se digirió con el tiempo. En realidad, mirando hacia atrás ahora, estoy de acuerdo con él. Temía que pudiera ser una decisión tomada por capricho cuando se habían hecho años de formación, se habían hecho inversiones y justo cuando se había llegado al final, mi madre equilibró a mi padre. Tuve muy claro mi decisión. Cuando pude mantenerme firme frente a mi padre, me dio la fuerza para mantenerme firme frente a todos. Y el día que pude aprobar su examen, eliminé todos los obstáculos frente a mí y gané al mentor más confiable de mi vida. Entonces, ¿cómo te descubrieron? Después de regresar a Turquía, vine a Estambul. Conocimos a İpek Bilgin hace mucho tiempo. Estudié en Craft Atelier durante un tiempo. En ese momento, llamé la atención de un gerente durante una sesión de prueba que nos dirigió el taller y comenzamos a trabajar con él. Un día, después de las numerosas sesiones de prueba en las que participé, me invitaron al ensayo. Magnificent Century. Kosem, Zeynep Günaytan Hoca vino a la sesión de prueba y dijo: "Ok", en la habitación mientras yo todavía estaba allí. No puedo olvidar mi emoción en ese momento. De hecho, olvidé mi ropa en la habitación donde ocurrió el tiroteo y me fui con los pies en el aire. Mi carrera, que comenzó así, ahora continúa con la serie Game of My Destiny. Siempre fue paz con mí mismo. Cuando tenía 120 kilos en la escuela secundaria. Siempre fuiste así de guapo. Siempre he estado en paz conmigo mismo. Es lo mismo en este momento, yo era así cuando pesaba 120 kilogramos en la escuela secundaria. ¿Por qué perdiste peso entonces? No tuve ningún problema con el hombre que estaba mirando en el espejo, estaba tranquilo pero un poco vago. Pensé que era hora de mostrar la voluntad de acción necesaria para cuidar mi salud y deshacerme de algunos de mis excesos. En ese momento, me dio hábitos como el deporte y la nutrición consciente, que aún sigo. Pero lo más importante es que todo es posible con una fuerte voluntad de actuar. Tienes rasgos faciales muy marcados. Tienes estética, no tengo estética. Como hombre que todos encuentran sexy, como te encuentras en el espejo, el elogio es tan peligroso como la sátira. Esta puede ser la razón detrás de mi postura distante. No doy forma a mis sentimientos sobre mí en base a comentarios externos. Cuando me miro al espejo, no dudo en disfrutar de mis diferentes colores y de cómo me hacen sentir. Para mí, son reacciones provocadas por determinadas situaciones. Un hombre que tiene que pagar un precio muy alto por no poder cuidar a sus seres queridos, no puede mostrar la madurez para asumir las responsabilidades de las decisiones que tomó a una edad temprana y está aplastado por estas responsabilidades. Él toma una decisión que llamará mi mayor error. La razón por la que elegí este personaje fue para ayudar a Cemal a comprender cuál es el valor real en el juego de su propio destino, luchar por este valor nuevamente y dejar el juego liberado. ¿Qué historia veremos? Una obra que espera hacer que el público se cuestione sus propios juegos de destino y encuentre algunas respuestas procesando las elecciones que hacen nuestros personajes en sus juegos de destino y los conflictos emocionales provocados por estas elecciones desde un lugar real en el ritmo espontáneo de la vida. Tuviste un proceso de preparación especial. En mi proyecto anterior, trabajamos con Beatty Engine, con quien me crucé. Gracias a él, comprendí y asimilé mejor la riqueza de la historia y la profundidad emocional del viaje del personaje. Compartes el papel principal con Oyu Karayel. Supongo que tu sueño era jugar con él en este proyecto. Sí. Cuando leí el proyecto, vi a Oyu en el personaje de Asille. No se me ocurrió ninguna otra alternativa. Compartí esto con mi manager Gunfer. Buenos días, resulta que en ese momento, ya había llegado al punto de fichaje con Oyu. Tuve la oportunidad de ser socio en este proyecto con un nombre que sentí tan profundamente. Entonces este es mi juego de destino. Risas, si bien está en ascenso, esta serie es muy importante para su carrera. Esto te presiona, estoy en un momento en el que doy esta prueba. Las expectativas sobre ti aumentan después de que haces un trabajo que hace mucho ruido. De hecho, esta presión podría llevar a decisiones equivocadas. Entonces, ¿qué hiciste? Leí todas las obras en el periodo de 7 meses hasta este proyecto, con el apoyo de Gunfer, escuchando la voz de mi corazón. Este proyecto me arañó totalmente. Solo quería presenciar el viaje de mi personaje con un equipo así, sin pensar en lo que haría en la clasificación, o qué tan fuerte sonaría. Como actor, a veces me veo a mí mismo como un abogado. Amigos, llegamos al final de este video. No se olviden de suscribirse y activar las notificaciones para ver más videos. Gracias por vernos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós.